ante todo, muy buenas tardes. Agradecer por la invitación que nos han hecho al equipo funcional de nutrición para poder disertar el día de hoy un poco sobre el cuidado nutricional del paciente oncológico. Sé que todos estamos pues ansiosos por ir al refrigerio y a nuestro almuerzo, así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos. ¿Está bien? Listo. Primeras condiciones que hay que tener en cuenta y algunos datos que se tienen en relación al paciente oncológico pediátrico. Tiene que ver que el 85% de los niños del mundo vienen de países en vías de desarrollo. ¿Quiénes son los países en vías de desarrollo? Son todos los países, generalmente latinoamericanos, gran parte de la zona de África también se encuentran ahí. Entonces, la mayoría de niños van a estar acumulados en este lugar, ¿no? En el caso del Perú también está aquí. Y estos tienen un problema en relación a los temas de desnutrición, porque la prevalencia promedio de desnutrición en estos lugares, si hablamos de niños con problemas de cáncer, estamos hablando alrededor del 50%, ¿no? Cosa que no sucede en otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos o gran parte de Europa, donde los niños con patología de cáncer no superan pues el 20% en relación a lo que es desnutrición. Otro punto importante es que los tumores sólidos y los del tubo digestivo presentan una mayor frecuencia en los casos de desnutrición, a comparación de los que son de tipo oncohematológicos, ¿ya? Entonces, eso también es algo muy importante de remarcar. Sin embargo, los pacientes que tienen problemas oncohematológicos tienden a ser pacientes de más larga data, o sea, nos demoramos en poder darles de alta a ellos desde el punto de vista nutricional 2 o 3 años, ¿no? Que es lo que dura el tratamiento en el caso de ellos. En cambio, los pacientes que son de tumores sólidos, generalmente los tratamientos son más acortados. Si bien es cierto, la desnutrición es más aguda, también es más rápido que puedan salir de ella. Como dice aquí, ¿no? En las enfermedades oncohematológicas, la aparición de desnutrición solamente está entre el 15 y el 40%. Sin embargo, si es que se encuentra en estadios avanzados, que ese es otro gran problema que tenemos aquí en el INE, la mayoría llega con estadios avanzados o totalmente descompensados, estamos hablando hasta de un 80%. Ahora, ¿qué es lo que complica esta situación? Nosotros aquí en el INE generalmente vamos a ver gran parte de estos pacientes que vienen de provincia. Por ejemplo, vienen de la zona de Huancavelica, o vienen de la zona de Puno, o muchos de ellos también vienen de la selva, como el caso de Loreto u otros. Y esto nos pone en mayor complicación porque las tasas de desnutrición en niños normales, o sea, en niños que no tienen una patología, en estos lugares están bordeando aproximadamente un 30%. Y entonces, cuando llegan a recibir un tratamiento oncológico, ya llegan con un compromiso nutricional. En este caso, la media nacional es 12.9, sin embargo, en algunas zonas como Huancavelica pueden sobrepasar el 30%. Entonces, si ya llegan con un compromiso anteriorizado, en el momento que inician el tratamiento oncológico, pues la desnutrición se marca muy rápidamente, ¿no? Ahora, en realidad cuando uno habla de oncología, y en el caso de la pediatría es similar, no estoy hablando de una patología específica. No es lo mismo tratar de repente a un especialista en el tema de lo que es problemas cardíacos, un nutricionista encargado de ello, o de problemas renales en el caso de los pediátricos. Aquí nosotros nos enfrentamos a múltiples problemas, ¿no? Porque puede venir desde un hematológico hasta de repente un SEA de hígado, o de repente por ahí puede venir alguno del sistema nervioso. Entonces cada uno de ellos se comporta de manera diferenciada, y por eso es que no se da un tratamiento homogéneo a todos los pacientes. Cada uno de ellos se tiene que trabajar de manera individualizada. Es importante también decirles que la nutrición juega un papel crucial en la parte no solamente del tratamiento, sino también en la parte de la prevención de las dificultades que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Y muchas veces también, si es que yo logro instaurar un estado nutricional adecuado a través de una alimentación oportuna, o una intervención nutricional oportuna, puedo mejorar los efectos colaterales que van a vulnerar la calidad de vida de los pacientes. En ese contexto, y rápidamente vamos a pasar esto, nosotros desde nutrición lo que hacemos es tratar de hacer una evaluación o una intervención nutricional que consta de algunos pasos. La intervención nutricional básicamente tiene que ver con la evaluación del paciente, el diagnóstico nutricional que se realiza y luego la prescripción nutricional.
Y como un eje transverso a todos ellos, tenemos lo que es el monitoreo. Bueno, ¿y de qué depende de que yo ponga más énfasis quizás en el tratamiento de algún paciente? Porque lamentablemente nosotros en hospitalización, y ahora que se ha sumado cuarto y quinto piso, tenemos gran población de niños que tienen enfermedad oncológica. Entonces, uno de los criterios que se utiliza tiene que ver justamente con el riesgo nutricional. Y se ha determinado que las leucemias, por ejemplo, tienen un riesgo no tan alto. Sin embargo, cuando pasamos al tema de los tumores sólidos, o ya que el niño venga previamente con algún problema de malnutrición, tiene que ser prioridad en su tratamiento. Y muchas veces por eso es que se les está dando los complementos o suplementos nutricionales. Ahora, una evaluación nutricional, y esto rápidamente lo vamos a pasar, tiene los siguientes componentes, ¿no? Lo que son los signos clínicos, la interacción fármaco-nutriente, el tema de la digesta, la actividad física, la composición corporal, y en este caso importante, también es muy importante porque ustedes lo realizan, el tema del crecimiento del niño. Y finalmente, la bioquímica nutricional. Nosotros tenemos que evaluar los signos clínicos porque ellos nos dan indicios de algún problema que puede estar presentando el paciente. Sin embargo, en el tema oncológico hay que tener mucho cuidado al momento de realizarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los niños se ve mucho, o en un niño que no está recibiendo un tratamiento de quimioterapia, yo siempre tengo que evaluar, por ejemplo, la zona del cabello, ¿no? ¿De qué color es? Si es que de repente se tiende a desprender rápido, si es quebradizo, porque eso me puede dar indicios a mí de que puede tener una deficiencia de repente de zinc o proteína en su consumo. Sin embargo, en el caso del paciente oncológico tengo que tener cuidado porque probablemente ese desprendimiento del cabello tenga que ver directamente con la quimioterapia. Por eso es que en este caso muy particular, el signo clínico de deficiencia, tengo que tener mucho cuidado al momento de poder dar una conclusión. Ahora, este punto sí es importante y tiene que ver directamente con el tema de las interacciones que pueden existir entre los alimentos o algún nutriente que está recibiendo el niño y el fármaco que utiliza, ¿no? Nosotros generalmente cuando hacemos la evaluación estamos muy pendientes, en el caso de las leucemias, por ejemplo, el esquema que vamos a utilizar, porque muchas veces como parte del tratamiento se utilizan corticoides, ¿no? Prednisona, por ejemplo, en grandes cantidades. Yo puedo tener una niña, y la hemos tenido en pediatría, que tiene 400 de glucosa, ¿no? Y uno inmediatamente pensaría, pues, ¿no? Ah, ese paciente de repente está cursando con diabetes, ¿no? O tengo que hacerle una dieta súper restringida en carbohidratos. Pero en realidad hay que tener mucho cuidado porque eso lo genera el fármaco, ¿no? Y a veces lo restringimos a tal medida al paciente y en la glicemia sigue igual, 350, 400, y por más que le corte todo el carbohidrato de su alimentación, eso no va a variar. ¿Está bien? Entonces, el trabajo tiene que ser conjunto para poder determinar ello. Les he traído aquí algunas consideraciones por ejemplo, en lo que tiene que ver el ritmo emético, ¿no? Hay algunos fármacos que inducen mucho al tema de las náuseas en los niños, ¿no? Entonces, se los estoy dejando ahí, lo vamos a pasar rápidamente, tanto por vía endovenosa como por vía oral. Sí quiero hacer aquí un acápite en relación a la mercaptopurina, ¿no? Que es un fármaco también muy utilizado en el caso de las leucemias. En el caso de la mercaptopurina, generalmente se tiende a decir que tiene que ir sin ningún tipo de lácteo, ¿verdad? Sin embargo, algunos estudios, aunque todavía son estudios, todavía se está manejando o ver cómo se va a realizar, indican de que sí se puede consumir el lácteo siempre y cuando no sean juntos. Es decir, lo que nos decían, por ejemplo, en una capacitación, un médico oncólogo, es que yo puedo utilizar el lácteo, pero en la mañana, mientras que la mercaptopurina se lo dan durante la tarde-noche. Entonces, en ese sentido, no tengo por qué privar a ese niño de los lácteos. ¿Por qué? Porque los lácteos, por la fuente de calcio que significan, el niño lo necesita por el tema de osificación, ¿no? Hay, incluso en el caso del paciente adolescente, hacia los 12 y 15 años es la mayor tasa de osificación que tiene. Y si yo le privo de este nutriente, probablemente a la larga pueda generar algún tipo de osteopenia o incluso osteoporosis. Entonces hay que tener un poco ahí de cuidado
en el tema de la restricción de los lácteos aquí. Otro punto que nosotros evaluamos mucho es el tema de la ingesta y de los síntomas gastrointestinales que pueden tener los chicos, ¿no? Generalmente utilizamos esta ficha donde vamos a registrar qué es lo que usualmente consumen en casa o qué es lo que usualmente están consumiendo en el hospital para poder registrar las cantidades de energía, proteína o algún otro nutriente específico que requeramos ver. Las investigaciones nos han mostrado, bueno, esto no es el caso pediátrico, pero en general se presentan igual por la experiencia que tenemos, es que las personas que están recibiendo algún tipo de terapia, llamémosle quimioterapia, por ejemplo, tienden a tener una mejor aceptación de los alimentos hacia la tarde y mañana. ¿Eso qué quiere decir? Mientras más voy avanzando en horas del día, el apetito tiende a disminuir. Y nos pasa eso en el 7º piso, ¿no? Los niños, por ejemplo, toman un buen desayuno, incluso en los adolescentes, nos piden repetir el tema de repente más avena, te piden más leche, o te piden de repente un pan adicional, pero conforme van avanzando en horas, hacia la hora de la noche, ya no quieren, solamente te dicen, no, dame un caldito, o solamente dame una tostadita, porque ya no desean. Y esto está reportado. Nos han indicado los estudios que se han realizado de que las personas que están recibiendo algún tipo de terapia tienden a tener una mejor aceptación a los alimentos hacia la hora del desayuno y el almuerzo. A partir de ahí en adelante la aceptación ya es menor. Y en relación a ello, por ejemplo, han encontrado que la aceptación en este estudio que se hizo en Brasil, encontraron, por ejemplo, que la aceptación hacia los lácteos, por ejemplo, era el 100%, ¿no? En el caso de los jugos, tiene una aceptación casi del 98%. Entonces tienden a tolerar mejor los alimentos que son de tipo líquidos, ¿no? Muy bien, y ahí vamos a hacer unas acotaciones más adelante. Ahora, en el tema de la evaluación de crecimiento, este punto es muy importante tanto para ustedes, que son de enfermería, como para nosotros de nutrición. Porque lo que nosotros tenemos que procurar hacer es que este niño que está hospitalizado, que está en casa, tiene que crecer normalmente. O tenemos que procurar que la ganancia de peso o la ganancia de talla se dé de la mejor manera, porque de lo contrario puedo yo estar comprometiendo su desarrollo posterior. Y este punto es importante porque no solamente depende de comida. El tema del crecimiento y el desarrollo, como ustedes bien saben, depende mucho de la parte emocional del paciente. Incluso el estar junto a él al momento de que come. A veces las mamitas ya por la pura le dan como sea y no se fijan en ese tipo de detalles. Y como bien lo dijo la licenciada de psicología, la doctora de odontología que me presidió, ustedes son las personas que están las 24 horas con el paciente. Y a veces acercarme al niño o hablarle a la mamá es muy necesario para que él pueda asimilar mejor sus nutrientes. Hay que recordar de que no solamente tengo que comer, sino tengo que nutrirme. Y para nutrirme necesito todo un entorno social. Por eso es importante de que se les dé las condiciones a estos niños para que puedan seguir creciendo. Y otro punto importante, no solamente procuremos el tema del peso, que ese es otro error que muchas veces cometemos. A veces lo vemos al niño y decimos, no tiene que comer todo, o vienen y nos dicen, no, pero se ha quedado con hambre, tiene que darle más arroz, más papa, más mazamorra. Pero gran parte de estos niños, inducidos por su farmacología, tienden a tener problemas de sobrepeso y obesidad. Los estudios nos muestran que cuando hay un detenimiento o un proceso de desnutrición, el peso tiende a crecer rápidamente, mientras que la talla tiende a demorar. Y yo puedo inducir, si es que no tengo los cuidados necesarios, a que estos niños tengan problemas de sobrepeso y obesidad. Y eso a la larga le puede traer algún tipo de problema metabólico posterior. A ver, algunas cosas que se han realizado en algunos estudios, por ejemplo, se ha visto, comparando el tema de las enfermedades oncohematológicas contra los tumores sólidos, se ha visto que en la etapa aguda de los tratamientos, el porcentaje de pérdida de peso en el caso de los oncohematológicos solamente va a un 6.3%, mientras que en el caso de los tumores sólidos, esto puede llegar hasta un 1.6%. En el caso de la velocidad de ganancia de peso o pérdida de peso, en el caso de los oncohematológicos pueden perder menos 0.67,
mientras que los tumores sólidos pueden irse hasta menos 1.45. Entonces, como les decía, en las etapas agudas del tratamiento, los pacientes de tipo tumores sólidos tienden a depletarse más rápido. Asimismo, en el caso de la albúmina, por ejemplo, en el caso de las enfermedades de tipo oncohematológica, solo tienen 13.65, o sea, dentro de rangos normales, mientras que los tumores sólidos tienden a caer por debajo de 13. En este estudio encontraron 28.23. Entonces hay que tener bastante cuidado con el tema también de la parte bioquímica, que es algo que también analizamos al momento de hacer nuestras indicaciones. Bueno, esto más o menos es lo que se les decía. Por ejemplo, en el caso de los niños que tienen desnutrición, ya con algún tipo de diagnóstico oncológico o oncohematológico, se ve, por ejemplo, que presentan desnutrición. En el caso de los desnutridos, los que presentan hipoalbuminemia tienen un 83.3%, mientras los que no son desnutridos solo un 8.5%. Y bien, a partir de todo lo que les he mencionado, nosotros realizamos un diagnóstico para poder hacer una intervención nutricional. Básicamente lo que queremos conversar con ustedes el día de hoy tiene que ver con la prescripción dietoterapéutica, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso? Es básicamente los alimentos que el niño debería procurar consumir o la forma como debería consumir los alimentos, ¿ya? Pero en el caso de nutrición también tenemos lo que es nutrio y dietoterapéutica. La actividad terapéutica o cómo nosotros decidimos qué tipo de intervención se va a realizar tiene mucho que ver con el riesgo nutricional que estos presentan. Cuando no existe ningún tipo de riesgo nutricional, básicamente nos centramos en el tema de la educación, la consejería y la prevención, pero cuando ya existe algún tipo de riesgo, tiene que haber una intervención a través de ya sea un soporte nutricional o en algunos casos extremos, en el caso de la nutrición parenteral. Nosotros nos vamos a centrar aquí, que es donde todo personal de salud puede intervenir, ¿no? Básicamente en la parte de la educación y la consejería que se le da al paciente. ¿Ya? Pero cuando el paciente ya tiene algún tipo de riesgo, tiene que venir todo el equipo entero, donde está el nutricionista, médico, enfermero, el químico farmacéutico, entre otros, para poder realizar el tema de la nutrición enteral o el tema del soporte nutricional. Ahora, ¿qué complicaciones tiene un paciente oncohematológico? Que generalmente cuando lo vemos en hospitalización está recibiendo algún tipo de tratamiento, ya sea cirugía o algún tipo de terapia, ¿no? Generalmente quimioterapia. La quimioterapia tiende a generar muchas náuseas, vómitos, tiende a generarles mucho heridas en la boca, lo que se conoce como mucositis. Y no solamente mucositis, sino también tiende a generar resequedad de la mucosa, ¿no? ¿Y eso qué hace? Dificulta mucho el tema de glutorio, porque si yo no tengo una buena salivación, no voy a poder deglutir bien. Y eso hace que el niño genere un trauma. ¿Cómo así? ¿Alguno de ustedes ha consumido alguna vez un pan seco, o sea, un pan duro y no lo ha salivado bien? ¿No? ¿Ninguno? No pasa, ¿verdad? Raspa toda la zona, genera dolor. Ahora, si este niño tiene constantemente ese dolor, lo que hace es tener una aversión al alimento. ¿Por qué? Porque relaciona comida, dolor. Entonces yo tengo que buscar alguna técnica que me permita hidratar bien los alimentos y este niño no tenga complicaciones. Ahora, también tiene lo que es cambio de gusto, pérdida del apetito y pérdida de peso, alteraciones en el olfatorio, alteraciones del gusto, inmunosupresión o inmunodepresión. Algunos cursan con estreñimiento, otros cursan con diarrea. Algunos tienen 2 días diarrea, 3 días estreñimiento, luego de nuevo diarrea. Entonces tengo que estar monitorizando constantemente. Y otro punto muy importante, y es por eso que nosotros hablamos de una intervención interdisciplinaria, tiene que ver con el tema de la depresión y el cansancio. Sobre todo la depresión. Hay muchos niños que ya pues tienen 8 o 10 años y más o menos son conscientes de lo que tienen y no quieren comer, no porque no tengan hambre, no porque les tienen todos los efectos anteriores, sino que simplemente ya no tienen deseos de vivir. Eso me pasa muy a menudo en el tema de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Ellos no quieren comer y le preguntan, si tienes náuseas, algo, no, no tengo. ¿Tienes alguna molestia? No. ¿Quieres comer algo que te guste? No, no quiero. Pero no es, y cuando sigues indagando, te dicen, no, es que
mire, tengo 16 años, acabo de ingresar a la universidad, siento que ya no voy a poder vivir, ya no tengo ganas de vivir. O sea, eso también es algo muy importante que uno tiene que evaluar, y la parte psicológica que ustedes detecten también nos va a ayudar. Ahora, lo primero que vamos a tener que ver en este caso, y es una de las cosas principales en el tema de lo que es la intervención o parte de lo que es la educación del paciente desde el punto de vista nutricional, tiene mucho que ver con la higiene. ¿Ya? Nosotros tenemos que poner mucho énfasis en estos niños que son inmunosuprimidos. Tienen que lavarse las manos, tienen que tener una buena técnica de lavado de manos. Y a veces parece hasta aburrido y a veces hasta tedioso estar a cada rato, lávate la mano, tienes que lavarte la mano correctamente, utiliza jabón, utiliza la técnica correcta, pero recuerden que estos niños lo necesitan. Igualmente la higiene de los alimentos, en el tema de desinfección con cloro o con cocción. Entonces, es muy importante este punto, el tema de manejo de lo que es la higiene de los alimentos. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño, el adolescente, tiende a tener pérdida de apetito? Lo peor que podemos hacer es forzarlo a comer. ¿Por qué? Porque algunas mamás preocupadas, y yo lo he visto, incluso llegan gritándole, incluso pellizcando a los niños para que coman. Dicen, no, tienes que comer. Lo pellizcan o le dan un palmazo. Y ese niño lo único que va a generar, sigue generando aversión, lo obligas a comer, como decía mi abuelita, le taconean la comida. Y cuando eso sucede, el niño va a empezar a generar regurgitaciones y finalmente, ¿qué genera? Vómito. Inmediatamente, está vomitando, algo está generando problemas, de repente por ahí el fármaco, de repente por ahí hay algo que está generando dificultades. Cuando simplemente puede ser porque ese niño no tiene deseo de comer todo el volumen de comida, o no tiene deseo de repente de comer cierto alimento por el efecto agudo que tiene el fármaco. Entonces, la recomendación que nosotros damos es que en el caso de pérdida de apetito se mantengan porciones pequeñas y frecuentes. Tratar de darle de comer muchas veces al niño, por lo menos unas 4 o 5 veces en cantidades pequeñas. Tratar de evitar que tomen agua antes de la comida o con la comida, porque recuerden que el volumen gástrico de un niño es menor que la de un adulto. Entonces, si se toma un vaso gigante de agua antes de comer, definitivamente no va a querer consumir sus alimentos. Entonces, eso también es importante. Tratar de inducir que coma en los momentos que ya no tiene las náuseas o ya no tiene las molestias. Evitar aromas y olores fuertes. Y esto también se relaciona con el siguiente punto, que tiene que ver con las náuseas y con los vómitos. Cuando una persona está muy nauseosa, es muy poco probable que te toleren las comidas calientes. Y ese es otro error que generalmente tenemos y hay que advertirle a la mamá. Cuando el niño está con náuseas y tú le traes la comida caliente, cuando la comida está caliente, ¿tiene olor fuerte o no? Se siente el olor fuerte. Y a nosotros nos ha pasado que incluso la mamá viene y nos reclama, esa comida está fría y todo. Y el niño, cuando tú lo calientas, empieza a sentir el olor y solo de sentir el olor tiene la sensación de náusea. Entonces, hay momentos, y por eso es que hay que estar constantemente con los niños, incluso algunos dicen, no, espera que se enfríe un poco cuando le dejamos. Pues nosotros le dejamos una temperatura media de 60, 65 grados. No, que enfríe un poquito, que ya se le vaya el olor, y ahí recién lo van y lo comen. ¿Está bien? Pero cuando esté en casa, es una recomendación que se les da, traten de que la comida esté de tibio hacia frío. Tratar de evitar alimentos muy grasosos, frituras o con muchos condimentos, porque eso también tiende a inducirlos a la náusea. Hay algunos alimentos que mejoran el tema de la percepción del gusto. Entre ellos, por ejemplo, la canela, algunas hierbas aromáticas como el romero, el tomillo, que ayudan a que el niño pueda tolerar o pueda sentir mejor los sabores. El orégano también es uno de las hojitas que podemos utilizar para mejorar el gusto. Y como les decía, tratar de que los alimentos estén a temperatura ambiente, no estén demasiado calientes. Otro gran problema que nos enfrentamos comúnmente es el tema de la mucositis. Además de la mucositis, los problemas dentarios que mencionó la doctora hace un momento. Entonces, aquí también la intervención básicamente es dependiendo de la gravedad de la mucositis.
Cuando se encuentran ya en estadios 3, 4 de mucositis o en grados 3, 4, es muy complicado que te toleren cosas sólidas. Entonces, lo que generalmente se hace es tratar de darle licuados, tratar de darle puré y echar mano de nuestros suplementos nutricionales, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer, ya sea alguna fórmula polimérica o de repente utilizar algún suplemento proteico, o por ahí se está utilizando mucho también el tema de las grasitas omega 3 para mejorar el tema inflamatorio en la mucositis. Ahora, en el tema de las diarreas, y aquí es uno de los, otro gran problema a lo que nos enfrentamos comúnmente, es que cuando uno le dice a la mamá que el niño está con diarrea, o el médico mismo sabe que el niño está con diarrea, prácticamente le cortan todos los alimentos. Solamente le dejan comer pollo sancochado y arroz blanco, o le dejan comer solamente caldo, ¿cómo le llaman? Sopa de dieta, ¿no? Incluso cuando nosotros intentamos, porque no hay ninguna contraindicación en diarreas, salvo fibras en gran cantidad, o sea, frutas y verduras en gran cantidad, y algún tipo de fritura, no hay ninguna otra contraindicación para diarrea. Y a veces nosotros mandamos un puré, pero con el estofado de la blanda. Y vienen y nos reclaman las mamás, nos dicen, oye, ¿cómo le vas a dar eso? Mi hijo está con diarrea. Pero solamente le estoy dando un guiso suave, con arroz, un poco de puré sin leche, para que no le vaya a generar algún tema de distensión. Tratamos de acomodárselo. ¿Por qué? Porque el niño se aburre de estar comiendo pollo sancochado y arroz sancochado, que es la indicación de la blanda suave. Se trata de hacer los reajustes. Y es complicado porque en una misma sala tienes uno que está comiendo por ahí menestras y su guiso, y el otro solo está comiendo arroz con pollo sancochado. Entonces, en el caso de las diarreas, la indicación es solamente tratar de evitar alimentos que tengan gran cantidad de fibra, ¿no? Como son, por ejemplo, las frutas y las verduras, y evitar, en el caso de los niños, no se evita tanto los lácteos, ¿ya? A menos que ya tenga una intolerancia. Pero en general el niño sigue lactando si es que está en época de lactancia, y si no lo está, y tolera los lácteos, no le genera mayores deposiciones, se podría seguir utilizando. Ahora, ya para terminar, justo una media hora, tips que se pueden ayudar durante el tratamiento, por favor, y estas son las cosas generales que nosotros debemos tratar de decirle a las mamás. Siempre hay que buscar apoyo familiar y apoyo psicológico, ¿ya? En el caso de los pacientes pediátricos, el que se afecta más frente a esta enfermedad no es el niño, sino la familia, específicamente la mamá. A veces el niño está jugando, correteando, sigue haciendo sus actividades con las damas voluntarias, y la mamá es la que está sufriendo. Y entonces necesita ella de apoyo, porque si no empiezan a caer también en problemas psicológicos. Hay que hidratarse bien, evitar consumir comidas muy picantes, saladas y también ácidas, adaptar las texturas y los condimentos de los alimentos a cada dificultad que se vaya presentando. Si ese niño no tiene ningún tipo de dificultad, puede consumir lo que generalmente consume cualquier niño, pero teniendo las medidas higiénico-sanitarias adecuadas. Comer varias veces al día también ayuda mucho. Evitar temperaturas extremas, como ya se les indicó. Evitar alimentos ricos en grasa, y aquí también una acotación, ¿no? Como se dice generalmente que el niño puede comer de todo, ¿no? Si estamos hablando de un paciente oncológico pediátrico estable, el niño, y me ha pasado mucho en consulta, ¿qué le gusta a los niños? ¿Le gusta comer sancochados, guisos o fritos? A los niños les encanta comer las frituras, pues, ¿no? Y como cometemos a veces, y entendemos que el papá, cuando yo le diga, puedes comer de todo, me estoy refiriendo, puedes comer de todo saludable, ¿no? El papá interpreta, puedo comer de todo. Ah, ya, fabuloso. Entonces vamos a llevarlo a Kentucky, vamos a llevarlo de repente por ahí a comer un pollo a la brasa, o por ahí pizzas. Y eso me ha pasado en consulta, de ahí vienen con transaminasas elevadas, el médico le dijo que se ha empezado a inflamar su hígado, el niño viene con vómitos. Entonces, sí, puedes comer de todo, pero dentro de lo que se conoce como alimentación saludable.
Nadie te está prohibiendo tampoco que de repente por ahí pues, puedas comerte, no sé, un pescadito, pues si lo hayan hecho frito, pero no puede volverse una constante, porque como el niño tiene un tratamiento de 2, 3 años, y gran parte de él lo lleva en casa, la mamá a veces como le dijeron, no, coma de todo, entonces empieza a comer de todo, ¿no? Gaseosas, jugos, cifru, le empiezan a dar galletas, chocolates, y recuerden que de todas maneras ese niño está teniendo algún tipo de inflamación debido a los fármacos que consume, inflamación hepática, ¿no? Consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales, y siempre se le sugiere consumir alimentos que tengan buena cantidad de proteína, ¿no? Por eso es que incidimos tanto en el pescado, el pollo, la pavita, para tratar de suplir las necesidades de proteína que ellos tienen. Y bueno, la experiencia nos ha mostrado, y con esto ya voy a ir terminando, de que el tratamiento se da mejor cuando se lleva en grupo, ¿no? O sea, hay mamás o niños o en general pacientes que cuando recién les detectan la enfermedad tienen muchos temores, tienen muchas dudas, y en la consulta a veces no nos da el tiempo suficiente para poder resolverlas todas. Entonces, lo que la experiencia nos ha ido mostrando es que dando sesiones grupales, ¿no? Como se hace en pediatría, por ejemplo, o nosotros lo hacemos en el caso de los pacientes con quimio, radio, o pacientes en general, tienen una mejor respuesta hacia el tratamiento, porque encuentran una persona que ya tiene 5, 6, 8 meses y que ya está mejor, o que está saliendo del cuadro que tenía. Y esto no solamente es un apoyo en conocimiento, sino es un apoyo emocional. Entonces, tratemos en la medida de lo posible de continuar con estas sesiones educativas que se brindan a los padres, ¿no? O que se brindan a los pacientes. Y es lo que nosotros tratamos de promover, ¿no? Aquí tenemos las sesiones que realizamos con las personas que tienen quimio, radioterapias, y por ahí ustedes tienen algún paciente, quieren tener un poco más de información en relación a los alimentos. Las reuniones se llevan a cabo los días jueves a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de la sala de conferencias. Asimismo, otra gran experiencia que nos han mostrado es que los pacientes aprenden más haciendo que hablando. Bueno, nosotros les hablamos y muchas veces están durmiendo, ¿no? No sabemos si en realidad están prestando atención o no. Pero cuando tú haces lo que nosotros conocemos como sesiones demostrativas, o sea, le llevas los alimentos, le llevas el agua, le llevas el jabón, le enseñas cómo lavarse la mano, le enseñas cómo desinfectar, le enseñas cómo debe ser la preparación, y no porque es un pureo, no porque es un licuado, tiene que ser una preparación fea. Entonces esto los ayuda mucho en el tema de cómo voy a manejar. Y tratamos de no solamente, porque nosotros desde el punto de vista de nutrición, pues manejamos toda la parte de nutrientes, de cómo debe ser el alimento, pero los especialistas en la preparación y las técnicas culinarias son pues nuestros chefs, ¿no? Entonces también participan ellos, dándole los consejos o los tips de cómo pueden condimentar sin generar, sin utilizar tantos saboreadores, pues sin utilizar tantas frituras, ¿no? Entonces es muy importante la participación también de ellos en este tipo de talleres. Y bueno, agradecerles.